Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastora Silvana, Pastor Eduardo, por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes. Ojalá estuviéramos en otra circunstancia donde nos pudiéramos ver, donde pudiéramos interactuar de otra manera, pero bueno, gracias a Dios porque la tecnología nos permite por lo menos comunicarnos a través de ella. Así que gracias al Señor por eso. Y hablando de comunicación, hoy vamos a hablar de comunicación familiar. Es un tema complicado, complejo, sobre todo, creo que esa sería la palabra. Pero vamos a tratar de explicar dos o tres puntos que son los más importantes en la comunicación. Como verán, hay que mover obstáculos, como me explicaba la pastora Silvana, que están hablando de esos temas, de mover obstáculos, y la comunicación o la mala comunicación es un obstáculo. Es un obstáculo que no nos permite conocernos, que no nos permite entrar en la mente de los demás, que no nos permite vincularnos correctamente. Y aunque no lo crean, es la raíz de muchos de los males que padecemos hoy como sociedad. Así que vamos a intentar explicar un poquito cuáles son las características de la buena comunicación, de esa comunicación que corresponde, la que deberíamos tener. Y vamos primero que nada, vamos a entender que la comunicación existe por el solo hecho de que las personas nos tenemos que relacionar, de alguna manera nos tenemos que vincular. La comunicación nos hace sociales. Digamos que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿no? Todo lo que hay en el ser humano es social, porque vivimos gracias a que nuestra mamá nos da de mamar y nos cuida, y después nuestro papá también interfiere en nuestra educación, en nuestros hermanitos, y es como que no podríamos sobrevivir, el ser humano no podría sobrevivir si no existiera esa sociedad que lo contiene. Entonces, si partimos del hecho de que las personas somos sujetos sociales por naturaleza, es importante que destaquemos que lo somos desde el momento en el que nos comunicamos, desde el propio hecho de la comunicación. El hecho de vivir en sociedad hizo que la gente tuviera que comunicarse. Yo me imagino las primeras veces que el ser humano cazó, me imagino tratando de comunicarse sin el lenguaje que tenemos ahora, ¿no? Y tratando de decir, yo voy por la izquierda, yo voy por la derecha, o por donde sea, cómo nos organizábamos, ¿no? Comunicándonos de qué manera para poder quedar de acuerdo en algo. Imagínense sobre todo cuando ya habían sociedades donde se plantaba el alimento que se iba a comer. Yo me imagino a Adán y Eva ya teniendo los primeros problemas afuera del huerto del Edén, como muestra la placa que ahora va a salir, en donde había un problemita de comunicación evidente. Acá tengo mi ayudante que me está pasando las plaquitas, gracias. El pastor Gustavo me está haciendo de ujier tecnológico en este momento. Y ya los primeros problemas de comunicación me los imagino cuando salieron del huerto del Edén, ya no, que la manzana me la diste vos, que vos para qué comiste, o sea, ya empezamos adentro del huerto con un montón de problemas. Y cuando salieron, ni les cuento la cantidad de problemas comunicativos que tiene que haber tenido esta primer pareja, ¿no? Y esa placa muestra en tono de humor, por supuesto que Adán le dice, Eva, eso no es una ensalada, es mi ropa sucia. Entonces podemos entender que ya desde el vamos habían problemas comunicativos. Y se imaginan cuando tuvieron que empezar, ya había más gente en el mundo y a alguien se le ocurrió que si yo te doy algo, vos me das algo y podemos empezar a trocar, podemos empezar a comerciar, ¿no? ¿Se acuerdan que acá en Argentina vivimos un tiempo en donde vivíamos todos del trueque?
Bueno, ¿qué hubiera sido si no nos hubiéramos podido comunicar, no? Entonces, bueno, la comunicación tiene varios puntos, varias características que estaría bueno que conociéramos. Hoy vamos a conocer 3 nada más, por una cuestión de tiempo y también porque, bueno, si algo no se comprende, yo no tengo cómo saberlo, porque ustedes no estamos al lado, digamos. Entonces, lo que sí prometo es que si hay dudas, preguntas o lo que sea, si los pastores me lo hacen llegar, yo no tengo ningún inconveniente en responderlas y en poder hacer alguna otra reunión o algún otro video explicando lo que ustedes me pregunten. Vamos entonces a las 3 características que vamos a mencionar hoy. Una tiene que ver con que comunicar es portar la voz de otros. ¿Cómo es esto de que comunicar es portar la voz de otros? Todas las personas somos emisarios, somos portavoces de una generación que vivió antes que nosotros y de otra generación que vivió antes que nosotros y otra y otra y otra. Somos portavoces de tramas vinculares que nos trascienden. Es decir, esas tramas vinculares que van mucho más allá de nosotros mismos. Lo que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque nuestros abuelos heredaron algo de nuestros bisabuelos, y nuestros padres algo de nuestros abuelos, y nosotros algo de nuestros padres. Entonces, siempre cuando comunicamos, estamos transmitiendo esto que venimos trayendo. No es lo mismo si a mí me criaron o yo me relacioné con mis abuelos que eran tanos, ¿no? Y creo que la mayoría acá en Argentina tenemos esa tanada adentro, que comemos fideo, hablamos fuerte, nos gusta reunirnos en familia, que es como muy tano, ¿no? Ahora, no es lo mismo que si mis abuelos fueron alemanes, o si fueron norteamericanos, o si fueron, no importa, cada lugar tiene su cultura y eso es lo que se transmite en el acto comunicativo. Entonces yo cuando hablo y me comunico con los demás, también lo hago desde ese bagaje cultural, desde mis antepasados, desde lo que me enseñaron, desde lo que aprendí. Esa sería la primera. La segunda, que es la comunicación como una traducción. Yo cuando comunico, traduzco. Claro, porque el otro a mí me habla desde sus propios antepasados, desde la propia experiencia, desde todo lo que a él le aprendió, de todo lo que a él le enseñaron. Entonces, yo cuando escucho, también escucho a través de todo eso. Entonces, tengo que traducir. Cuando me habla, ¿qué me quiso decir? Porque no es lo mismo decirle a una persona, mira, no sé, voy a poner un ejemplo, el ejemplo de nuestros abuelos italianos, tan efusivos, tan extrovertidos, la mamá, que era una cosa intocable, y toda esta cuestión no es lo mismo que manifestarlo en una cultura en donde por ahí la madre, el padre no es lo más importante, ¿no? Decir mamá en una cultura no es lo mismo que en la otra. Entonces cuando a mí me dicen algo, yo lo escucho desde ese lugar y cuando yo digo algo, también lo digo desde ese lugar. Entonces, por eso tengo que traducir lo que el otro me está diciendo. ¿Qué me quiere decir realmente? Porque el receptor del mensaje no es un buzón a donde llega la carta y se queda la carta y listo. El receptor del mensaje es un receptor activo, es un receptor que cuando escucha, escucha activamente, escucha desde lo que él piensa que el otro está diciendo. El receptor va traduciendo ese mensaje a un lenguaje que él pueda comprender. ¿Sí? Y la tercera característica que vamos a ver hoy tiene que ver con la metacomunicación. La metacomunicación implica el movimiento, los gestos, el tono de voz. Cuando nos comunicamos, no nos comunicamos solamente con palabras, nos comunicamos con gestos.
Cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, cuando estamos alegres, cuando preocupados, cuando tenemos vergüenza. No es lo mismo decir una palabra y que me estén viendo que decir una palabra y estemos en el teléfono y no me estén viendo. No es igual, porque yo con mi cuerpo también comunico. Y muchas veces digo más con mi cuerpo que con las palabras. Muchas veces desde el silencio, con el solo hecho de ver a la persona, ya me estoy dando cuenta de algo. Por ejemplo, si viene mi hijo de la escuela y se sienta así, enojado, en el sillón. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y él me dice, nada, no me pasa nada. Es evidente que algo le pasa. No importa que sus palabras digan otra cosa, pero su cuerpo me está diciendo que algo le pasa. Sus gestos, ¿no? El hecho de que se cruce de brazos, frunza el ceño. Entonces, esa metacomunicación es también una parte muy importante de la comunicación. No es lo mismo una palabra sola que una palabra con un tono de voz o una palabra con otro tono de voz. Está comprobado científicamente que si yo le hablo bien a una planta, les voy a contar bien cómo es el experimento. Se hizo así, lo pueden googlear, lo van a encontrar en internet. Se pusieron dos plantas en habitaciones diferentes, todas con la misma, las dos con la misma cantidad de luz, la misma cantidad de agua, el mismo abono, la misma tierra. Y a una entraba una persona todos los días y le hablaba. Y le hablaba bien, le hablaba bonito, así. A la otra, en cambio, la insultaba y le hablaba con un tono muy feo. Una planta, la planta a la que le hablaban bien, se desarrolló muy bonita. Sus hojas eran muy grandes, creció muy hermosa, brillante sus hojas. A la otra, en cambio, sus hojas eran amarillentas, decaídas y nunca se pudo erguir del todo la planta. Entonces imagínense si esto sucede con una planta, cuanto más con una persona, ¿no? Cuando hablamos, desde dónde hablamos, cuando escuchamos, desde dónde escuchamos, ¿sí? Entonces hay por lo menos estas tres cosas que tener en cuenta, mínimamente. Después hay otros aspectos que si quieren un día lo charlamos, pero por ahora vamos a ver estos tres. Entonces, decíamos que cuando hablamos queriendo decir algo, lo hacemos a través de todo lo que conocemos, de toda nuestra experiencia, de todo nuestro bagaje, de toda nuestra cultura, a través de todo eso. Entonces, cuando hablamos, no decimos todo lo que queremos decir, decimos una parte nada más, porque hay mucho ruido en lo que queremos decir. Porque yo quiero decir una cosa, pero hay recuerdos, hay cultura, hay formas, hay maneras, hay un montón de cosas que van interviniendo en esa comunicación. Y más cuando escucho. Entonces, cuando escucho desde mi sistema de creencias. Si yo digo la palabra aborto, no hace el mismo ruido entre un grupo de cristianos que entre un grupo de no cristianos, ¿no? Si yo digo la palabra Jesús, va a tener un significado distinto. Depende de lo que a mí me hayan contado de Jesús. ¿Sí? Si a mí me dijeron que Jesús es mentira, que no existe, entonces yo, cuando me digan Jesús, lo más probable es que me ría. Pero si a mí me dicen que Jesús existe y yo lo siento en mi corazón y es verdadero, cuando me digan Jesús, mi reacción va a ser diferente. ¿Se va entendiendo? Espero que sí, espero que se entienda. Bueno, entonces vemos que los actos comunicativos se van enredando, ¿sí? Se van enredando. Estos actos comunicativos tienen que ver con cómo decimos las cosas, cómo, qué tono uso, qué es lo que estoy pensando cuando lo digo. Y en esa plaquita que me va a poner Gustavo ahora, que tiene que ver con dos imágenes, esa no, la que sigue, una más, a ver, mi mujer, esa. Bien, esa placa
Yo le he puesto para que jueguen ustedes ahí a donde estén al juego de las diferencias. Me gustaría que pudieran observar la diferencia entre una comunicación y la otra, entre un juego de comunicaciones y la otra, y el otro juego. Fíjense que en el primero, tenemos un montón de gente con el ceño fruncido, la cara así, pueden estar ahí, bueno, jueguen ustedes. Si quieren acá, los pastores le ponen pausa al video y juegan ustedes a ver qué es lo que ven en un grupo y en el otro grupo. En el primer grupo vemos gente vestida de blanco con corbata, ¿no? Es como que estuvieran trabajando, no sé. Y vemos que los cables están enredados. Y fíjense que unos hablan con unos y con otros al mismo tiempo. Y tienen el ceño fruncido y tienen caras de sorprendidos, como de tener que estar muy atentos. Ahora si vemos en el otro grupo, vamos a ver niños, hay también personas grandes, según lo que veo yo, porque ustedes pueden ver otra cosa capaz. Pero yo veo gente con una sonrisa y veo también que hay un globo de diálogo arriba de cada imagen, como que cada uno está diciendo algo, ¿no? Y fíjense que la comunicación va para un lado, va para el otro, hablan entre todos, pero no se están interrumpiendo. Cada uno está diciendo lo que quiere decir y el otro está escuchando. Fíjense qué diferencia unas caras con las otras, ¿no? Bueno, eso pasa en la comunicación. En un acto comunicativo hay tres, no dos. No está el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, como nos habían enseñado en la escuela. No, no, no. Hay tres. Está el emisor, el receptor y el ruido. Ese ruido, imagínense ustedes hablando por teléfono y que haya ese ruido fritura, ¿no? Y que no nos podamos comunicar porque el ruido, ¿qué? ¿Cómo? No te escucho. Hola, habla más fuerte. Y bueno, ese ruido en la comunicación, que a veces está en los teléfonos y a veces no, siempre está en nuestra mente. Siempre somos tres comunicándonos. Yo, que soy la que a lo mejor quiere dar un mensaje, ustedes que me están escuchando, y un montón de ruido que ahora están haciendo sus cabezas, igual que las mías, porque yo estoy pensando, mientras que me comunico con ustedes y mientras que les digo todo esto, estoy pensando, ¿me irán a escuchar? ¿Cómo se irán a sentar? ¿Se juntarán para ver este video? ¿No se van a juntar? Capaz cada uno en su casa, o capaz lo mandan en vivo por Facebook, o capaz se juntan por Zoom, o por alguna plataforma. Y cuando me estén escuchando, ¿qué van a estar haciendo? ¿Realmente me van a estar prestando atención? Y ustedes, mientras que me están escuchando, capaz estén pensando, no le entiendo nada a esta mujer lo que está diciendo. O capaz estén pensando, yo nada que ver porque yo cuando hablo, no sé, pueden no estar de acuerdo conmigo. O capaz estén pensando que está aburridísimo y nos encantaría cortar el video e irnos a tomar unos mates con la familia. No sé qué están pensando, pero ustedes, cuando me estén escuchando a mí, seguramente me van a estar escuchando desde algún lugar. Capaz me van a estar escuchando desde el prejuicio, porque a lo mejor no tienen buen concepto de los psicólogos, o de los psicólogos sociales menos capaz. O capaz me van a estar escuchando desde la expectativa, a ver, ¿qué tiene para decirme? Fíjense que no es lo mismo escuchar desde un lugar que escuchar desde el otro. Entonces, ese ruido es el que hace que a veces las comunicaciones se empiecen a complejizar. Y ya no es el emisor, el receptor y el mensaje, sino que ahora es el emisor, el receptor, el ruido y el mensaje que el que está hablando trata de dar, el mensaje que el que está escuchando trata de recepcionar, pero con todo este bagaje. ¿Vieron qué complicada que es la comunicación? Y sin embargo es algo que hacemos todos los días. Todos los días nos comunicamos. A pesar de todo esto,
nos comunicamos, como podemos. A veces sale bien, a veces mal, a veces mejor, a veces peor, pero nos comunicamos. Ahora, si vamos a la familia, nos vamos a dar cuenta. ¿Puedes poner la plaquita que venía antes que esa, porfa? Claro. Porque Quino, que era un visionario, fíjense que cuando Quino dibujó esto no existían los celulares todavía. Sin embargo, vemos a una familia en donde la chica adolescente está hablando por teléfono, tirada en el sillón. La mamá está en la mesa comiendo, el papá está leyendo el diario en la misma mesa, el nene en la misma mesa mirando televisión y hay alguien atrás en una habitación con una computadora. No existían los celulares, sin embargo la comunicación familiar ya era un problema. Muchas veces le echamos la culpa a los celulares y no nos damos cuenta que en realidad el problema es la comunicación en la familia, no los celulares. A esas se las dejo picando para que ustedes lo piensen, lo razonen y bueno, en alguna otra oportunidad, si el Señor lo permite, estaremos charlando de eso también. Pero fíjense que los problemas en la comunicación familiar existen desde hace mucho tiempo. Y los matrimonios, que son la base de la familia, que son lo que sostiene este modelo, en donde podemos transmitirle a nuestros hijos la palabra del Señor, donde podemos transmitirle buenos valores, donde podemos demostrar el amor, enseñar aceptación, cariño, ternura. Esos matrimonios son los que muchas veces menos se pueden comunicar, menos que menos. Los problemas de comunicación en el matrimonio, como vemos ahí en el dibujo de Quino, tenemos una señora que mira para abajo, no muy contenta, y tenemos un marido que está leyendo el diario, totalmente alienado, abstraído de la situación familiar. Estos problemas de comunicación en la pareja traen muchísimos problemas. Problemas de crianza en los hijos cuando no se ponen de acuerdo, problemas en las decisiones que hay que tomar a nivel económico, financiero, y muchos problemas a nivel sexual. La comunicación tiene que ser la base del matrimonio, porque si no nos podemos comunicar en la intimidad, mucho menos nos vamos a poder comunicar el resto del día. Que estamos cansados, que trabajamos, que estudiamos, no sé, cada uno tiene sus cosas que hacer. Si durante el momento de intimidad no nos podemos comunicar, mucho menos el resto del día. Y es por eso que hay que procurar una buena comunicación. Una de las claves de la buena comunicación es no escuchar para contestar, sino escuchar para comprender. Escuchar para contestar es escuchar desde el ruido del que estábamos hablando recién. Les voy a poner un ejemplo que se me está ocurriendo cuando a la esposa, vamos a poner un ejemplo cotidiano, a la esposa se le quema la comida y el marido se le ocurre decir, mi mamá, este guiso lo hacía espectacular, y ahí se armó la hecatombe. Porque la esposa no creo que lo escuche desde el lado de, mira vos, qué bien mi suegra, che, cómo cocinaba. Qué bárbaro, ¿no? Qué genial. Lo más probable es que le diga, entonces anda que te cocine tu mamá. ¿Mm? Y con razón se lo va a decir. Entonces, fíjense cómo cada uno escucha desde donde puede, ¿no? Hay un ejemplo que nos contaban en el seminario hace muchos años, que la esposa hace tortas fritas un día lluvioso y le convida al marido y el marido le dice, ¡ay, qué rico que te pusiste a hacer tortas fritas! ¡Gracias! ¿Cómo te amo? ¡Qué ricas tortas fritas! Bueno, las está comiendo y le dice, che, yo le hubiera puesto un poquito de sal, pero un poquito más de sal, pero están riquísimas igual. Y ella se enoja, tira las tortas fritas al suelo y le dice, ¿sabes qué? No importa qué. Y empieza la perolata, ¿no?
te podés ir no sé a dónde, pero pará, si yo te dije que le faltaba sal y bueno, entonces no te las comás. Pero cuenta la historia que cuando ella cocinaba en su casa, su papá era violento y se enojaba. Su mamá cocinaba y si algo no le gustaba a su papá, le pegaba a su mamá. Entonces, la reacción que ella tuvo enojándose, ¿fue realmente porque el marido le dijo que le faltaba sal o que le hubiera puesto un poquito más de sal? No. ¿Qué escuchó cuando escuchó? ¿Desde dónde escuchó? Este diálogo es el que tenemos que dejar abierto, sobre todo con los adolescentes, porque cuando escuchan hay que preguntarles desde dónde escuchan. ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por dónde viene la cosa? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor al respecto. Porque la palabra de Dios también habla de comunicación. Y habla cosas muy lindas. En Proverbios capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: la blanda respuesta quita la ira. Si ustedes quieren, ahí le ponen pausa y así tienen tiempo de buscarlo, porque si yo los espero, se hace muy largo el video. Dice, repito, Proverbios 15, 1 y 2, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces contestamos con la palabra blanda? A ver, cuando vamos por la calle y vamos manejando, un auto se nos tira encima, ¿cuántas veces le decimos, tenga cuidado, por favor? O, menos mal que no me chocó. No, ¿no? Bueno, yo sí siempre cuando yo manejo y alguien me tira el auto, lo primero que sale es la palabra blanda. Bien, después tenemos Santiago. Santiago habla mucho de la lengua, de la comunicación. En el capítulo 1, versículos 19 al 22 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora vamos a hablar de esto. Porque en Efesios 4, 29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida. Este versículo lo hemos usado muchísimo tiempo, muchísimos años, para evitar que los cristianos digan malas palabras, ¿no? Bueno, yo les vengo a tirar de un ondazo esa explicación y les voy a decir por qué. Porque muy lejos de referirse a las malas palabras, este versículo, la palabra corromper, se está refiriendo, se los voy a decir como lo anoté acá para no alargar tanto el concepto. Con elegancia y sin decir ninguna grosería, muchas veces le rompemos el corazón a nuestra esposa. Muchas veces hacemos sentir mal a nuestro esposo. Con mucha cintura y sin decir malas palabras, bajamos la autoestima de nuestros hijos. O hacemos sentir mal a una persona en la calle. Entonces, tenemos el problema de que los cristianos no sabemos utilizar la blanda respuesta. Y tampoco le hacemos caso a Santiago, porque siempre somos más prontos para hablar que para oír. Y en general, estamos apurados por contestar. Escuchamos para poder contestar. No como dice Santiago, que hay que escuchar, porque esa palabra puede salvar nuestra alma. Entonces, ¿cuál es la palabra que sale de tu boca?
decir una grosería no es algo que está bien, porque es una grosería. Las personas que dicen muchas malas palabras es porque a lo mejor no conocen otras palabras, tienen un léxico más acotado. Pero no es la mala palabra lo que lastima. La mala palabra es esa que hace daño, es esa que tiene que ver con nuestro interior, con la intención con la que sale de nuestra boca esa palabra. Porque nos olvidamos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces cuando vamos manejando y alguien cruza en rojo y casi nos choca, nos queremos bajar a darle lecciones de manejo. Hacemos docencia en la calle. Porque vos no tenés que pasar en rojo. Pon el guiñe. Anda por tu carril. Hacemos docencia. Siempre, en todos lados hacemos lo mismo. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es confiar en que el Señor es el que está en control de las cosas. Porque la obra del ser humano no hace que Dios haga justicia, porque la justicia es de Dios. Y no con nuestra boca vamos a lograr justicia, sino con la predicación del Evangelio. Entonces, la comunicación es un acto consciente. La comunicación se elabora, se trabaja, se amasa como si fuera una plastilina o si fuera una masa de cerámica con la que queremos hacer algo bonito. La comunicación eficiente es un acto de amor. La comunicación se debe hacer con conciencia, se debe hacer con amor, con dedicación. Antes de comunicarnos tenemos que pensar, antes de comunicarnos, antes de hablar, tenemos que pensar. ¿Desde dónde vamos a decir lo que vamos a decir? Y desde dónde el otro va a escuchar lo que va a escuchar. Así que ahí los dejo con esa última plaquita que dice: la comunicación eficiente es un acto de amor, y vemos dos personas muy contentas que ahí van caminando de acuerdo para el mismo lado. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Si hay algo que no se entendió, hay algo que preferirían que lo habláramos con otras palabras o desde otro lugar, no tengo ningún inconveniente en poder responder y en poder estar con ustedes. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias a los pastores y bueno, será hasta la próxima.